Bueno, hoy vamos a hablar de un tema poco frecuentado, con el fin de que vayamos ampliando la profundización que hacemos de la palabra de Dios y vayamos abarcando todos los conceptos y todas las enseñanzas que la Biblia nos deja. Y hay un libro de la Biblia que es el último antes del Apocalipsis en el Nuevo Testamento. Y es el libro de San Judas. De a poquito vamos a ir profundizando en las enseñanzas que nos deja ese libro. Hoy vamos a ver solamente los tres primeros versículos. Y bueno, de a poco vamos a ir profundizando en toda la extensión del libro, que no es tan largo. Es un libro que tiene un solo capítulo, el capítulo 1, con 25 versículos. Eso es todo. Pero tiene muy ricas enseñanzas que vamos a tratar de ir profundizando de a poco, a medida que va transcurriendo el tiempo, como tratamos de hacer siempre, de conocer lo que Dios nos dice. El versículo 1 del capítulo 1 del libro de Judas dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Es decir, que primero se identifica como siervo de Jesucristo y desde el punto de vista sanguíneo o natural es hermano de Jacobo. Y el versículo 2 dice: misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Hoy vamos a analizar nada más que esos dos versículos de este libro. Lo que sí vale la pena aclarar, que en el Nuevo Testamento hay 8 hombres que son llamados Judas. Estoy seguro que cuando ustedes vieron el nombre de Judas en el título de la prédica, pensaron en Judas, el traidor, el que traicionó a Jesús, pero no era el único Judas que hay en la Biblia. En el Nuevo Testamento se mencionan 8 personas u 8 hombres con ese mismo nombre. Lo que sucede es que Judas era un nombre muy común en el pueblo hebreo. Viene de Judá, de la nación de Judá. Por ende, hay muchos que se han denominado de esa manera. Y también hay muchos que llevan el nombre de Judas o Judá como consecuencia del padre de la tribu de Judá, que es una de las 12 tribus de Israel. Entonces, no es descabellado pensar y ver que existan muchas personas con el nombre de Judas. Ahora, ¿quién fue realmente el que escribió esta epístola? Epístola significa una carta. ¿Quién fue el que escribió esta carta? Dos de esos 8 mencionados en el Nuevo Testamento son familiares de Jacobo. Entonces, allí nos vamos acercando a quién fue el Judas que escribió esta epístola. Porque si recuerdan, cuando leímos
1:1 decía siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Solamente hay 2 personas denominadas Judas que son hermanos de Jacobo. Por consiguiente, alguna de los 2 es el que escribió la epístola. O bien fue el apóstol Judas, no el Iscariote, Judas Tadeo, porque había un apóstol llamado Judas Tadeo. O bien escribió esta epístola Judas, que fue uno de los hermanos de Jesús, o mejor dicho, medio hermano de Jesús. Hermano de parte de madre. Porque como sabemos, después que nació Jesús, María se casó con José y tuvieron hijos, que fueron medio hermanos de Jesús. Uno de esos medio hermanos era un tal Judas, que no era el Iscariote, el traidor. Entonces, o fue el apóstol Judas, fue Judas Tadeo el que escribió esta epístola, o fue Judas el medio hermano de Jesús. Pero si vamos a lo que dice la palabra de Dios, el apóstol Judas Tadeo dice que era hijo de Jacobo, no hermano. Por consiguiente, el Judas que escribió esta epístola era el que fue medio hermano de Jesús. Porque a su vez era medio hermano de Jacobo, otro de los hermanos de Jesús. Como lo dice Judas en la epístola, en el versículo 1, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Y Jacobo era hermano de Jesús. Por consiguiente, Judas era hermano de Jesús. Reitero, no Judas el Iscariote, que fue el que traicionó a Jesús. Por consiguiente, esta epístola fue escrita por uno de los hermanos de Jesús, que se llamaba también Judas, y que era hermano también de Jacobo, otro de los hermanos de Jesús. Jacobo era el que estaba al frente, el que conducía la iglesia de Jerusalén. Por consiguiente, era un hombre totalmente allegado, no solo espiritualmente a Jesús, sino también tenía un lazo sanguíneo que lo unía a Jesús. Y este libro habla mucho de la apostasía y de los falsos maestros. Y se presenta como siervo de Jesucristo. No invoca ser el hermano de Jesús. No trata de utilizar como privilegio el parentesco que lo une a Jesús, parentesco muy cercano. Es que ante Dios somos todos hermanos en Cristo. Somos una familia en donde no hay lazo de parentesco. Nosotros sí decimos, fulano, el marido de fulana, o fulano, fulana, el marido de, o el hijo de tal. No, para Jesús todos somos hijos de Él. Y Él no hace acepción de personas. Y no quiere decir que por ser el marido o la mujer o el hijo o el padre
de alguien que le pertenece a Cristo no quiere decir que vaya a ser salvo. Cada uno, como decía un hermano antiguo de la iglesia, cada uno vota con su propia libreta. No puede ir uno haciendo uso de un determinado privilegio ante el Señor de decir, bueno, yo soy el marido de, o la mujer de, o el hijo de. No. Cada uno es responsable ante Cristo. Y ante Cristo, ante Dios, somos todos hermanos en Cristo. Sin considerar si somos entre nosotros o tener entre nosotros algún lazo sanguíneo. El único lazo sanguíneo que tenemos los cristianos es la sangre que nos lavó, la sangre de Cristo, y ante Dios somos todos lavados por Jesucristo y formamos parte de la familia de Dios. Por eso, el escritor de esta epístola, Judas, que era hermano de Jesús, era consciente de esa situación y dijo, siervo de Jesucristo. Y no dijo, tu hermano, Señor. Yo soy tu hermano. No, él sabía que era un siervo más. No se sabe qué fue de la vida o qué era de la vida de Judas, porque no habla mucho la palabra de Dios, pero se puede inferir de los estudios que se hacen de que tenía una especie de ministerio itinerante, que predicaba, un predicador de la palabra de Dios. Tampoco se sabe mucho del lugar y de la fecha en que escribió esta epístola. Se piensa que fue después de la muerte de Pedro y antes de la destrucción de Jerusalén. Alrededor del año 70 después de Cristo, se calcula que fue el momento en el cual Judas escribió esta epístola. Y como les dije, su hermano Jacobo, que a su vez era hermano de Jesús, dirigía la iglesia de Jerusalén. En consecuencia, dos de los discípulos eran los que se llamaban Judas Iscariote y Judas, o de los apóstoles. Había dos Judas Iscariote y Judas Tadeo, hijo de Jacobo, que no es el que escribió la epístola. Entonces, este Judas no fue ni Judas Iscariote ni Judas Tadeo. Fue Judas, hermano de Jesús, o medio hermano de Jesús, para hablar con más propiedad. Y lo irónico es que el principal apóstata, el principal traidor que tuvo Jesús, también se llamaba Judas. Fue un apóstata de la fe. Apóstata quiere decir que abandona la fe para traicionarlo a Jesucristo. Abandonó la fe Judas Iscariote. Y justamente este Judas, que es el que escribe la epístola, hermano de Jesús, habla en contra de la apostasía en su epístola. Y habla de los falsos maestros. O sea, con el mismo nombre, pero con una concepción y con principios y valores distintos en la vida. Dice siervo de Jesucristo. ¿Y saben qué significa siervo en aquellos tiempos? El siervo era un esclavo. Alguien que era posesión de un amo. Y nosotros somos siervos de Jesucristo. O sea,
somos posesión de Dios. A Él le pertenecemos. Nosotros que a veces somos, o que los seres humanos son tan posesivos que tratan de poseer como propio a los hijos o a los padres o al marido o a la mujer. Dios te pone un freno y te dice, no, momentito. Sos o son todos posesión mía. A Él le pertenecemos. Antes que pertenecerle al marido, a la mujer, al hijo, al padre o al familiar que sea, le pertenecemos a Dios. Somos posesión suya porque nos compró, pagó el precio y lo pagó con su sangre. Por eso el apóstol dice, o mejor dicho, no el apóstol, el escritor de la epístola dice, siervo de Jesucristo, propiedad de Jesucristo, posesión de Jesucristo, esclavo de Jesucristo. Y eso es lo que somos todos y cada uno de nosotros. No nos pertenecemos mutuamente, le pertenecemos antes que a nadie. Le pertenecemos a Dios. Y así lo sostenían todos los apóstoles. Romanos 1:1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Filipenses 1:1 dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Primero en nuestras vidas tiene que estar Jesucristo. Antes que todo lo que tenés a tu alrededor, siempre primero es Jesucristo. Por eso decía Pablo, siervo de Jesucristo. Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo. Segunda de Pedro 1:1, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. ¿A quién le pertenecía Judas, el escritor de la epístola? Pablo, Timoteo y Pedro. A Jesucristo. ¿A quién le pertenecemos cada uno de nosotros? A Jesucristo. Y lo que hemos abrazado, un ministerio o un servicio, somos siervos de Jesucristo. De Él. Antes que cualquier otra cosa. Ahora bien, el apóstol, mejor dicho, me equivoco cuando digo apóstol porque no fue el apóstol, sino el escritor de la epístola, dirige su mensaje, su saludo, diciendo, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo. ¿A quién le dirige el mensaje en su carta, en su epístola? Y dice, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Es decir que esta carta, esta epístola la estaba escribiendo para los verdaderos creyentes, para los que ya estaban comprometidos, para los que perseveraban, para los que seguían a Jesucristo. A ellos le dirige esa carta. Y les da 3 razones para perseverar. Esas 3 razones son, en la parte superior dice,
llamados, somos llamados, santificados y guardados. Por eso tenemos que perseverar. Por eso tenemos que estar firmes. Por eso tenemos que cuidarnos de los falsos maestros y de las falsas doctrinas. Por eso tenemos que seguir el camino de Cristo. En las situaciones buenas y aún en los momentos difíciles, porque siempre está a nuestro lado. ¿Y qué quiere decir cada una de estas palabras? Dice llamados. Llamados significa que Él nos llamó para ser escogidos. Nosotros no estamos en el camino de Dios porque nosotros queremos, que aparte sí queremos, pero no estamos por ese motivo, estamos porque Dios nos llamó. Y nos llamó para escogernos, para cumplir una misión o una función. Nos llamó para que seamos hijos de Dios. Nos llamó para que nosotros estemos en el camino. Y es una llamada que es mucho más allá de la llamada general que hace a todo pecador que se arrepiente. No, los llamados son pocos. O son muchos los llamados y pocos después los escogidos. Y si estamos entre los escogidos, gracias a Dios, privilegio que nos da Dios. Entonces, la epístola, Judas la dirige a los llamados. Es ese llamado interno y especial que tiene cada uno. Vos sabés si estás y sos llamado. Y ese llamado se origina en la voluntad de Dios, no es decisión tuya. Y es para que Dios sea glorificado. Para eso Dios te ha llamado y para que se haga manifiesta la misericordia que Dios tuvo para con vos. Entonces, Dios te ha llamado para después escogerte por amor, porque te ama. Estás aquí por el amor de Dios. ¿Y por qué Él quiso? No porque vos te lo merezcas. Ninguno somos merecedores de tanto privilegio. Ninguno. Es un llamado de Dios, pero es un llamado que surge por voluntad de Dios y para que nosotros manifestemos su gloria y aceptemos su misericordia, porque es solo por misericordia y nos llama para que nosotros tengamos un cambio en nuestras vidas y te da el tiempo hasta un límite para que ese cambio sea experimentado, porque te llama para que seas perfeccionado. ¿Y para qué nos llamó? Según Romanos 8:23, para hacer notorias las riquezas de su gloria. Las mostró como para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Sos un vaso de misericordia, un vaso de barro que estamos aquí llamados por Dios, por misericordia de Dios. ¿Para qué? Para que el mundo vea cuán grande y cuán notoria es su misericordia. Porque sin que seamos merecedores, Él nos llamó. Por eso Judas, iba a decir de nuevo apóstol, Judas, el escritor de la epístola, dice a los llamados,
a los llamados de verdad, a los que sienten o han sentido interiormente ese llamado del Señor. Ese llamado que no lo hemos ganado nosotros por un mérito nuestro, sino por el amor de Dios. Dios te llamó y vos estás aquí porque te ama. Por su profundo amor, porque el mundo tiene millones de habitantes. ¿Y cuántos son los que están en las iglesias? Los llamados. ¿Y llamados para qué? Para manifestar esa gloria, para manifestar esa victoria. Siendo rebeldes y pecadores como éramos, Él nos llamó, tuvo misericordia, para que seamos sus hijos. Romanos 5:8 dice, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo a veces no entiendo la soberbia humana. No entiendo el egocentrismo del hombre. No entiendo tanto orgullo que tenemos los seres humanos. No lo entiendo. Porque si Dios, y no entiendo esa jerarquización que se hacen hombres y a veces mujeres que le sirven al Señor en distintas iglesias como si fueran jerarcas o superiores. No, es solamente el amor de Dios. Y es solamente que aún nosotros, siendo pecadores, estamos aquí porque Cristo murió por nosotros. Es su mérito, no es tu mérito, ni mi mérito, ni nuestro mérito. Es el amor de Dios. Por eso somos llamados. A renglón seguido dice, o la palabra siguiente que dice a los llamados y a los santificados. Santo quiere decir apartado. Dios nos llamó para que nos apartemos del mundo, para separarnos del mundo. No para que estemos con un pie en el mundo y con un pie en la iglesia, sino para que vayamos creciendo en el conocimiento de Dios y alejados del mundo del cual nos separó. ¿Y desde cuándo Dios nos llamó para ser santificados? Según 2 Tesalonicenses 2:13, Dios te llamó. Dice de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Te llamó desde el principio. No olvidemos de que Dios es atemporal, no tiene tiempos, no está limitado en el tiempo como nosotros. Y Él te llamó desde el principio. ¿Para qué? Para que seas santificado, para que seas apartado del mundo y para que vivas una vida de perfección. Ahora, me queda la duda, ¿cuándo es el principio? Entonces, hay que investigar cuándo es ese principio en el cual Dios te llamó.
en el cual Dios nos llamó y nos llamó para ser santificados. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, desde la creación o desde antes de la creación, Dios te llamó. Desde antes de la creación de los cielos y de la tierra. ¿Y cómo puede ser que Él haya estado enterado de que yo en el siglo XXI iba a estar en esta tierra? Y es Dios. Vos no sos Dios, Él sí. Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Ah, entonces el principio es desde antes de la creación del cielo y de la tierra. Y en donde es contundente y definitivamente lo expresa es Pablo en Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, ¿desde cuándo Dios te llamó? Desde antes de la fundación del mundo. Ese es el principio, antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿te llamó para qué? ¿Para que tengas calentita la silla? No, dice, para que fuésemos santos, o sea, apartados del mundo y sin mancha delante de Él. O sea, viviendo un proceso de perfeccionamiento, libre de toda mancha ante Dios. Miren la grandeza del Dios que tenemos. ¿Cómo no va a poder sanarte? ¿Cómo puede ser que haya quienes niegan que ya los milagros y las sanidades terminaron, que fueron para las épocas de los apóstoles? Para Dios no hay límites. Para Dios no hay tiempos. Y la misericordia de Dios es infinita. Es eterna. Imagínate, te llamó desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo podemos medir el poder de Dios, el accionar de Dios y los milagros de Dios con la mente humana? Imposible si no podemos comprender cómo puede ser que Dios nos haya escogido o nos haya llamado desde antes de la fundación del mundo. Ahora querés comprender y entender que no hay milagros y que no hay sanidades en estos tiempos porque vos pensás que fue para los apóstoles. Mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos, dice el Señor. Porque es un amor tan grande que lo llevó a morir a su propio Hijo, a que muera su propio Hijo, para que pague nuestras culpas. Dios te llamó. Y el que pagó las culpas fue Jesucristo. El que pagó tus culpas fue Jesucristo. El que pagó tus rebeliones fue Jesucristo. El que pagó tu resistencia fue Jesucristo, con su muerte en la cruz. Y también, con posterioridad, envía al Consolador, el Espíritu Santo, para que nos convenza de pecado, para regenerar nuestros corazones. Y aún en estos tiempos, por amor, nos sigue cuidando, nos sigue protegiendo como hijos. Todo lo hizo Dios. Todo lo hizo Dios. No tenemos los siervos de Dios, los miembros de las iglesias, los pastores, los curas, los obispos. Nada
de qué enorgullecernos, porque todo lo hizo Dios. Solamente tenemos que ser agradecidos a tanto amor y a tanta misericordia. Y además de eso, además de todo lo que nos dio, nos promete estar eternamente con Él. ¿Qué más podemos pedirle a Dios si Él hizo todo? Y Él nos dio con creces. ¿Cómo a veces nos atrevemos a dudar de Dios porque no hace lo que nosotros queremos? Cuando tanto es lo que hizo por cada uno de nosotros. Y decía, llamados, santificados y guardados en Jesucristo. Quiere decir que Dios nos guarda, nos observa, nos cuida. Estamos a resguardo con Él, nos sostiene. O sea que somos llamados, somos santificados y somos guardados, cuidados por Él. Y todo por su sacrificio en la cruz. Sin mérito alguno de parte nuestra, todo el mérito suyo. Y culmina este primer versículo, o el segundo de esta epístola, diciendo: misericordia, paz y amor os sean multiplicados. O sea, toda una bendición. Salvación, una salvación abundante, eterna, con bendiciones abundantes, eternas. Y después sigue la epístola. Porque ¿para qué nos llama? Y bueno, es lo que vamos a ir desmenuzando en reuniones posteriores de vez en cuando. Pero fundamentalmente, Judas 1:3 dice: exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe. Fundamentalmente nos llama, nos santifica y nos guarda para que nosotros seamos unos verdaderos soldados de Jesucristo, para contender con la fe. Mejor dicho, para contender por la fe, por la causa de Jesús, no por tu causa, no por nuestra causa, por la causa de Cristo. Y en el versículo 1:4, que veremos más adelante con mayor profundidad, dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Porque en la iglesia, ya desde aquellos tiempos, y más aún en estos tiempos, hay infiltrados que entran encubiertamente, que proclaman o dicen proclamar a Dios y a Jesucristo, pero que en el fondo lo niegan. Falsos discípulos y falsos maestros. Para lo cual Judas en su epístola nos llama a contender, no tibiamente, sino ardientemente, perseverar en la fe. Como para introducirnos en esta epístola, hermosa enseñanza la que nos deja la epístola del hermano o del medio hermano de Jesús, San Judas. Amén.